¿Oramos? Papá, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos disfrutarte, por este tiempo que nos hemos reunido primeramente para adorarte, para alabarte, para glorificarte. Gracias, papá, porque tú nos has acompañado cada día, cada segundo, porque no nos hemos podido esconder de ti, esconder de tu amor, y queremos agradecerte por ello. Te agradecemos porque hemos tenido un año lleno de disfrute, lleno de tu conocimiento. Hemos tenido un año donde nos hemos podido acercar a ti, a ese trono de gracia, de misericordia, sin ningún tipo de inconvenientes ni problemas, y tú te has dado a conocer. Hoy una vez más oramos para que sea tu Espíritu Santo hablándonos y que nosotros podamos tener la responsabilidad de sintonizar tu voz, Señor, correctamente, que podamos escudriñarla y que podamos aplicarla para nuestras vidas. Oramos por la vida de Agos, para que sea tu Espíritu Santo fluyendo y hablando a través de ella, que todo lo que ha preparado y que tú le has dictado, que pueda transmitirlo de la mejor manera, para que nosotros podamos absorber tu esencia, tu persona, tu naturaleza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿No se les escucho? Bien. Qué bueno. Qué bueno saber que están bien. Qué lindo vernos. Qué lindo estar celebrando el final del SEAP. Vamos todavía. Había una palabra que el Señor ponía para este tiempo, para este cierre, para esta finalización de año, y queríamos compartirlo a modo de reflexión, algo que el Señor nos hacía y me hacía meditar hace unas semanas atrás. Comenzamos con los jóvenes, y les voy a contar esto para empezar. Hace unas semanas atrás comenzamos con los jóvenes a leer el libro de Hechos. Ahí están los jóvenes de testigo. Y teníamos una dinámica de que una vez a la semana nos tocaba grabar un video con el entendimiento que nos había quedado del capítulo de ese día. Y a mí, ese día justo me toca leer Hechos, o sea, Hechos 17. Y hubo una palabra que me impactó muchísimo y que se quedó en mi corazón registrada, que la dice Pablo, y Pablo en una oración dice: al Dios no conocido. Y dije, ¿qué está diciendo Pablo acá? Leí muchas veces el libro de Hechos, pero nunca me golpeó tan fuerte esta porción de la escritura que les quiero compartir. Así que el Señor selló en mi corazón esta frase de al Dios no conocido, y quiero que juntos podamos leer esta porción de las escrituras e ir identificando algunos asuntos que al leer rápidamente pensamos que no tienen nada que ver con nosotros porque fue escrito hace 2000 años atrás, pero cuando lo empecemos a escudriñar juntos nos vamos a dar cuenta que tiene mucho más que ver de lo que nosotros pensamos. Así que les invito, si tienen sus Biblias por ahí, o sus celulares Biblias, a Hechos 17, 16 al 23. Hechos 17, del 16 al 23. Y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a Timoteo y a Silas, que se habían quedado. Dice: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y con los hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicuéreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban: ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían: es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que le hablaba del evangelio de Jesús y la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron: ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto nos suena extraño a nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto.
Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. Y esta palabra me impactó muchísimo y me selló, como les dije recién, porque me causó mucho misterio de por qué estas personas, estos filósofos, estos atenienses tenían un altar a un Dios no conocido. Y ahora vamos a ir un poquito a la historia y vamos a ver juntos. Vamos a empezar. Al principio Pablo llega a Atenas y lo primero que ve es una ciudad entregada a la idolatría. Bueno, pero estamos en el cierre del CEAP. ¿Qué nos vas a hablar de la idolatría? Bueno, vamos a verlo juntos. La palabra idolatría tiene que ver con una adoración a dioses falsos a dioses falsos que puede o no incluir la creación de imágenes o ídolos. Estos dioses pueden ser tangibles o intangibles, pero son objeto de adoración. Es decir, no importa si es una imagen o no, lo que importa es la adoración que la persona tiene hacia eso. Y en este punto es muy importante entender que la adoración de un Dios falso e intangible es tan pecado como adorar a una imagen. Porque a veces pensamos que la idolatría es solamente adorar a una imagen. Pero en esta historia vemos cómo Pablo comienza a discutir con toda clase de personas. ¿Se imaginan a Pablo ahí? Llega a Atenas solo, dice: bueno, voy a esperar acá a Timoteo, a Silas, pero no puedo con su genio. Cuando ve a Atenas, en ese momento una ciudad más grande, en Grecia, una ciudad donde había muchísimos filósofos y gente muy importante, ¿qué pasa? Él no puede contener en su corazón, ya conociendo a Cristo, esa impotencia de que todo el mundo estaba adorando a falsos dioses. Entonces empieza a discutir con los judíos en las sinagogas, con las personas que estaban en la plaza, con los filósofos, que tenemos dos clases de filósofos, que eran los epicureos y los estoicos. Y acá dije, bueno, pero ¿quiénes son estos filósofos? ¿Por qué determina, digamos, señalar a dos clases de filósofos? Vamos a conocer un poquito más de esta historia de Pablo en Atenas. Y dice así: los epicureos estaban enfocados en la búsqueda de la felicidad a través del placer moderado y la ausencia del dolor. O sea, buscaban felicidad a través del placer y ausencia del dolor. Ahora veamos quiénes son los estoicos. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, practicando la virtud y mostrando indiferencias hacia los placeres y dolores externos. La aceptación serena de lo que no se puede cambiar, la búsqueda de la autosuficiencia y la creencia en una razón cósmica que gobierna el universo. También creían en el autocontrol y la moderación en todas las cosas. Ahora, ¿no les suena conocido todo esto? En este 2023, cuando vamos por las calles, no vemos a gente que solamente te dice: haz lo que te haga feliz. Bueno, si te hace feliz, dale para adelante, total, no pasa nada. ¿No suena conocido todo esto? O el universo, ¿no? Cuando todo se alinee, cuando los planetas se alineen, cuando la naturaleza vaya a tu favor. Todas estas cosas las escuchamos. Pero ya estaba en la Biblia hace 2000 años atrás, chicos. Entonces, acá vemos cómo cada uno tenía su propia corriente de pensamiento y su propia creencia. ¿Les ha pasado tener su propia corriente de pensamiento y su propia creencia? A mí sí. Y ahora leamos del versículo 18 al 23 y allá vamos a llegar al punto, chicos. Del 18 al 23 dice así: algunos filósofos, los epicureos y los estoicos, que ya sabemos quiénes eran, que discutían con Pablo, preguntaban: ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían: es alguien que habla de dioses extraños. Solamente Pablo le estaba hablando de Cristo y de la resurrección. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron: vení, Pablo,
vení, porque vos estás contando algo que para nosotros es muy interesante, porque nunca lo escuchamos y queremos saber qué onda, qué es lo que vos estás hablando. Entonces, dice que lo llevaron al Areópago. Y acá dije, bueno, vamos de nuevo, que es el Areópago. Me sentía como cuando estaba estudiando comunicación social, no entendía nada. Entonces, voy a buscar que el Areópago. Y era una colina rocosa ubicada en Atenas, en Grecia. Y era un lugar muy importante, en donde se discutía asuntos judiciales, de filosofía y demás cosas. Entonces era un lugar muy importante, donde se reunía gente muy importante. Y estos filósofos lo llevan a Pablo a ese lugar, y Pablo, que chocho, feliz de la vida, porque dice, esta es mi oportunidad para que realmente me escuchen y escuchen del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo les habla de Jesús, les habla de la resurrección, y algunos atenienses creyeron y otros no, ¿sí? Pero se ganó ese lugar porque ellos estaban tentados por lo novedoso. Entonces Pablo les dice que la primera observación, cuando él empieza a hablar, les dice lo siguiente. Acá lo tenemos. Les dice: Pablo se puso entonces en medio del Areópago y le dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hay un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Entonces empieza muy tranquilito Pablo y les dice: bueno, ustedes son unos religiosos. Y él les hace saber que él predicaba al Dios que ellos adoraban sin conocer. Pero es interesante cómo Pablo une la religión con la idolatría, porque cuando, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? Cuando Pablo llega a Atenas, lo primero que dice es que vio una ciudad de idolatría, y cuando se presenta a los atenienses les dice religiosos, y acá vemos una combinación entre idolatría y religión muy fuerte, muy fuerte. Y cuando leo que al Dios que ellos adoraban a Dios sin conocer, mi pregunta fue la siguiente, capaz que sea la tuya también: ¿se puede adorar a alguien que no conocemos? ¿Se puede adorar a alguien que no conocemos? Estuve un rato meditando en esto y orando, y entendía que sí se puede adorar a alguien que no conocemos, porque adorar tiene que ver con rendir culto, con considerar, con estimar, con poner nuestra confianza en ello. Y ¿saben qué? Nosotros somos los que decidimos a quién adoramos. Se me venía esta frase y la puse acá porque me encantó: la adoración es un cerrojo que se abre de un solo lado. Nosotros decidimos a quién adorar. Nadie puede decidir por cada uno de nosotros a quién le vamos a rendir culto, a quién vamos a depositarle nuestra confianza, hacia quién vamos a llevarle nuestro corazón y vamos a descansar en eso. Pero había otro punto. El tema está en que a veces no sabemos exactamente qué estamos adorando. Más bien adoramos un concepto que nosotros tenemos de lo que creemos que estamos adorando. Y esto es lo que Pablo viene a clarificarles a los atenienses y viene a clarificarnos a nosotros. Lo voy a repetir de nuevo. A veces no sabemos exactamente qué estamos adorando. Más bien adoramos un concepto que nosotros tenemos de lo que creemos que estamos adorando. Y díganme si no es verdad. Muchas veces estamos adorando, pero sin conocer en profundidad. Es un concepto que nosotros tenemos de alguien más a quien le estamos rindiendo nuestra confianza. ¿Qué pasa cuando la dejamos en otra persona? Nos desilusionamos, porque nosotros creíamos que tal cosa. Yo creí que este trabajo me iba a durar toda la vida. Yo creí que esta persona no me iba a fallar nunca. Yo creí que mi mamá no me iba a pegar nunca. Mentira. Era para sacarle una sonrisa. Mis amados, la última clase que tuvimos del CEAP fue preciosísima. Y el maestro, acá presente, Adriel Crivelo,
hablaba de sintonizar con Dios y comenzó diciendo algo así como: ¿cuándo escuchaste por última vez que Dios te habló? ¿Cómo sonaba su voz? ¿Era como el sonido de las aguas poderosas? ¿O tan callado como el suave susurro? Recuerdo que ese día estaba súper procesada por el Señor. Trataba de contener las lágrimas porque estaba como: Señor, ¿qué más quieres de mí? Obviamente todo. Pero el Señor hablaba a mi corazón y justamente me hacía esta pregunta: ¿conozco suficientemente su voz como para reconocerle? Y se me venía este pasaje tan hermoso cuando Jesús oraba en Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y ahí pude entender en profundidad de qué se trataba esto al Dios no conocido. Yo me acuerdo que ese día, esa clase, se me vino eso de: realmente reconozco su voz, realmente lo conozco, realmente, y anotaba rápido en el margen de la hoja para no olvidarme lo que se me venía recordando de Hechos. Y ahí pude entender, como les decía recién, en más profundidad que se trataba esto de al Dios no conocido. Viendo toda esta historia desde afuera, nos parece insólito que haya idolatría o que alguien pueda adorar a un Dios desconocido, ¿cierto? De afuera decís: che, no puede ser. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a alumbrar nuestro corazón, empezamos a ver un poquito más claro. Y se hace un poco más fácil reconocer cómo nuestra vida a veces es un santuario lleno de ídolos, que incluye al único Dios verdadero, pero desconocido para nosotros. Y dirán: pero Agos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo mi vida puede ser un santuario lleno de ídolos, pero que incluye a Dios? Y sí puede pasar. ¿Por qué? Pasa porque adoramos a un Dios al que no le hemos dedicado tiempo para conocer, para oírlo, para sentirlo, para experimentarlo, para escudriñarlo. Nos pasa porque en nuestra ignorancia ponemos nuestra confianza en muchas cosas, en muchísimas cosas, aún en nosotros mismos, pero no son Dios. Y como hacían los filósofos, adoraban a dioses desconocidos por medio del castigo o porque querían tener sus favores y contar con sus favores. En otras palabras, para calmar su propia conciencia de lo que ellos creían, pero había una verdad mayor y Pablo se las estaba dando a conocer. Y Pablo les decía exactamente esto: el Evangelio de Cristo, la vida eterna es conocer a Cristo, la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Ese Dios que ustedes están levantándole un monolito sin conocerle, ese es el Dios que yo predico. Y es el único Dios verdadero. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo y dedicar la vida a conocer al único Dios verdadero, al único que debe llevarse nuestra adoración, devoción y alabanza. Y hoy estamos aquí reunidos para celebrar esto, que todos los alumnos aquí presentes han decidido invertir en conocer a Dios, en aprenderle, en experimentarlo, en conocerlo y darlo a conocer. Y la invitación de hoy es que cada día podamos proponernos conocer un poquito más a Dios, para adorarlo en espíritu y en verdad, y no según nuestros criterios, sino poder conocerlo verdaderamente y conocer quién es Él. Y como decía recién, a veces no creemos que nuestra vida puede ser un santuario lleno de ídolos y que Dios esté incluido ahí. Pero déjame decirte que a la luz de la palabra, muchas veces sí, porque ponemos nuestra confianza, nuestra devoción y nuestra vida también, nuestro descanso, nuestros oídos, nuestros sentidos en cosas o en personas que no son el único Dios verdadero. Por eso la invitación esta noche es que
tanto yo como todos los que estamos acá, podamos escuchar a Pablo, como esos atenienses que estaban ahí, tan cultos, tan inteligentes, tan sabios, pero la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si hoy se tiene que destacar una sabiduría en nuestra vida, es temer al Señor, entregar nuestra vida, nuestro corazón y conocerle. Hoy y siempre cantamos desde antes hasta toda la eternidad. Entonces conozcamos a ese Dios que estuvo desde antes, que está hoy y que estará por toda la eternidad. Porque vale la pena conocerle, vivirle y ser transformados en Él. Amén. Oremos. Señor, gracias porque nos hablas, gracias Señor porque traes a nuestro corazón, Señor, la palabra, Señor, como semilla para que crezca, para que, Señor, pueda dar su fruto en cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos revelas que eres el único Dios verdadero, porque nos dices, Señor, que hay muchas cosas adentro de nuestro corazón que se están llevando nuestra confianza, nuestra atención, nuestro descanso, nuestra devoción, Señor. Pero hoy una vez más, Señor, te decimos, yo quiero descansar en ti, yo quiero descansar y confiar totalmente en tu palabra, en lo que tú eres, en quién tú eres y en lo que tú has hablado, papá. Quiero conocerte cada día más para que la verdad en mí crezca, Señor, cada vez más y me guíe por caminos de vida eterna, Señor, para poder deleitarme y vivir conforme a tu propósito eterno. Papá, te amamos y te damos gracias porque en este año, Señor, nos has ayudado a conocerte cada vez más, nos has guiado a través de tu Espíritu para conocerte y darte a conocer. Papá, te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.